Como cada jueves, me da mucho gusto saludarles y enviarles un abrazo y un muy cordial saludo. Y doy gracias a Dios porque el día de hoy nos permite poner nuestra atención en los versículos 16 al 18 del capítulo 2 del libro de los Efesios, que dicen de la siguiente manera: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Miren, hace 8 días pusimos nuestra atención en los versículos 14 y 15 y dijimos que Cristo es nuestra paz y que esto tiene que ver con dos problemas muy importantes. Uno, nosotros no solo éramos extraños y estábamos alejados de Dios, sino que además éramos sus enemigos. Y dos, existía una enemistad acentuada entre judíos y gentiles. Y para solucionar estos dos problemas, la primera frase del versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Y aquí se habla de una reconciliación básica. El significado es que la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, dentro de los innumerables y valiosísimos logros, consiguió que se estableciera una correcta relación entre creyentes y Dios, y dio muerte a la enemistad entre judíos y gentiles, ya que por la paz por la cual el gentil creyente se reconcilió con el judío creyente, era al mismo tiempo una paz con Dios. Dicho de otra manera, vale la pena resaltar dos hechos. Uno, después de que todos los seres humanos estábamos alejados, separados, enemistados con Dios, Él mismo tomó la iniciativa y logró una reconciliación, es decir, una correcta relación, tanto con Dios con los judíos como Dios con los gentiles. Por eso menciona reconciliar en un solo cuerpo a ambos. Y agrega en la segunda mitad de la frase, en la segunda frase de este versículo 16, matando en ella las enemistades. Es decir, dio muerte a las enemistades, matando, terminando con la hostilidad que había entre judíos y gentiles, ya que ambos al mismo tiempo se acercaron a Dios, y con ello se logró una doble paz, una paz con Dios y una paz entre judíos y gentiles, ya que la paz por medio de la cual el gentil se reconcilió con el judío fue al mismo tiempo una paz con Dios. Y lo maravilloso de todo esto es que el milagro se realizó por medio de la cruz de Cristo. Exactamente la mismísima cruz que para los judíos fue piedra de tropiezo y para los gentiles locura. Miren ustedes, es un hecho que cuando los pecadores se llegan a reconciliar con Dios mediante la cruz, entonces pueden verdaderamente reconciliarse entre sí. Y esto nos hace ver lo importante que es predicar el Evangelio a toda persona y rogarles en nombre de Cristo reconciliarse con Dios. Como dice 2 Corintios 5:20, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. La realidad es que para un mundo destrozado por la confusión, la fricción, las guerras, los pleitos, el Evangelio es la única respuesta. John Stott menciona 3 hechos importantes que se encuentran en este pasaje bíblico. Uno, la ira de Dios que pesaba sobre nosotros a causa de nuestros pecados, dio lugar a la clara enemistad entre Dios y el hombre. Número 2, cuando Cristo llevó nuestro pecado y juicio sobre la cruz, Dios dejó de lado su propia ira. Y número 3, nosotros, al ver su grande amor, también dejamos de lado nuestra ira y enemistad. Por lo tanto, Cristo mató la enemistad. Y al respecto, Armitage Robinson dijo: Cristo fue muerto, pero su muerte también mató la enemistad. En conclusión, cuando la hostilidad en ambas direcciones fue definitivamente anulada, el resultado fue la reconciliación.
Y podemos mencionar entre muchas cosas 4 logros de Cristo en la cruz del Calvario. Primero, abolió la ley, sus reglamentaciones ceremoniales, la condenación moral, que era un instrumento que separaba a los hombres de Dios y a los judíos de los gentiles. Número 2, creó a esta nueva humanidad con Dios al matar a través de la cruz toda enemistad. Número 4, Cristo vino y proclamó la paz. Él es nuestra paz. Vayamos ahora a la primera parte del versículo 17, que dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Este versículo nos habla de las buenas nuevas de paz. Y la paz tiene que ver con un estado, con una situación. Y es un concepto que tiene un precio invaluable, ya que la paz es indispensable para el ser humano. Él vino y anunció las buenas nuevas de paz. Y esto se refiere con toda probabilidad a toda la obra de Cristo en la tierra, que Él mismo en persona llevó a cabo durante su residencia terrenal. Y estas buenas nuevas de paz entre Dios y el hombre, y consecuentemente también entre hombre y hombre, en aquel entonces entre judíos y gentiles, fue posible solo mediante el sacrificio voluntario de Cristo. Ahora bien, ¿por qué son nuevas de paz? Por 5 razones o motivos. 1, la maldición de la ley fue quitada. 2, la culpa fue transferida. 3, el castigo fue llevado por Cristo. 4, la salvación y la vida eterna fueron provistas. Y 5, todos tenemos entrada, es decir, tenemos acceso al Padre en un espíritu únicamente por medio de Cristo. Ahora, la segunda parte de este versículo dice: a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Y aquí habla de 2 grupos de personas y dice que la paz entre Dios y el hombre se logró por medio de la muerte vicaria de Cristo. Y se logró no solo para los que estaban cerca, es decir, para su pueblo, los judíos, sino también permitió que la conocieran, la experimentaran en sus corazones todos los que estaban lejos, es decir, todos los gentiles, lo que nos incluye a nosotros. Pero vayamos al versículo 18, que dice: porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Como ya dijimos, esto se logró por medio o mediante los sufrimientos de Cristo en la cruz. Y el acceso al Padre fue hecho posible solamente, 1, por medio del derramamiento de la sangre de Cristo. 2, por el sacrificio de su carne. Y 3, porque la maldición a causa del pecado fue llevada por Cristo en la cruz del Calvario. Y no existe, ya que no hay ni va a existir otro camino, porque solamente hay un camino a Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y Hechos capítulo 4, versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora bien, John Stott y Hendrickson dijeron que en este versículo se hace una clara confesión de la doctrina de la Trinidad. 1, porque se menciona al Padre Celestial, la primera persona de la Santísima Trinidad, el cual hizo la paz. 2, la paz se logró por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la segunda persona. Y 3, nuestro acceso al Padre es por o en un mismo Espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien es el que regenera, es el que sella, es el que mora en su pueblo, que da testimonio a nuestros espíritus de que somos hijos de Dios, que nos ayuda en nuestras debilidades y nos enseña a orar, y que nos une cuando oramos. Concluyo. El obispo Lightfoot dijo: la iglesia cristiana, habiendo tomado el lugar de la raza judía, ha heredado todos sus títulos y privilegios. Y hoy en día los creyentes en Cristo Jesús somos linaje escogido. Fíjense bien, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes
de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén.